gracias a vosotros por la invitación, Antonio, a Paco y al departamento entero. La verdad es que yo estoy encantado de estar aquí y poder contar cosas de estas que también hacemos, un poco más alejadas de las cuestiones más teóricas y abstractas, pero que son bonitas también y sobre todo que tienen una utilidad muy tangible desde el primer momento. Bueno, de lo que voy a hablar, bueno, como dice el título, voy a hablar de aprendizaje automático, Machine Learning. Bueno, les comentaba Antonio y a Paco, más que una cuestión divulgativa, lo que me gustaría es contaros las cosas más fundamentales de toda esta teoría, la parte matemática de las cosas más fundamentales. Es una cosa muy sencilla que cualquier alumno de primero, de segundo, tercer grado puede entender y utilizar perfectamente y puede implementar en un ordenador de una forma muy sencilla y empezar a hacer o resolver problemas de aprendizaje automático muy útiles de una forma buena, con una precisión muy alta. ¿De acuerdo? Entonces, voy a contar cuestiones básicas, primero una pequeña introducción de lo que es, en qué consiste esta teoría. Y la charla se va a centrar fundamentalmente en describir de una forma más o menos precisa los tres ejemplos básicos de modelos de aprendizaje automático. El perceptrón, la red neuronal que se construye a partir de perceptrones y el árbol de decisión. La mayor parte del resto de modelos de aprendizaje automático de la literatura básicos se construyen esencialmente a partir de ellos. Y veréis que el modelo matemático es muy sencillo, los algoritmos de implementación pues son muy sencillos, ¿de acuerdo? Pasaremos directamente al punto 6. Uno se puede meter muy en profundidad en esta teoría y la parte matemática se puede volver muy complicada si uno se mete en profundidad, ¿vale? Veremos que existen aplicaciones de la geometría, de la topología, del álgebra, siempre de forma transversal, por supuesto, la teoría de la probabilidad, estadística, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final son métodos estadísticos, pero que todas las ramas de la matemática intervienen en esta teoría, es una teoría muy transversal dentro de las matemáticas. Y si tenemos un poco de tiempo, os plantearé un caso de estudio donde veréis que es muy sencillo programar en un lenguaje de código abierto que es Python, estos tres modelos, por ejemplo, lo aplicaremos a un caso de ciberseguridad muy conocido, modelos de aprendizaje o de clasificación de emails de spam o no spam en función de ciertas características de los emails. Veremos que entrenando estos tres modelos podemos conseguir tasas de acierto del 90 y tantos %, es decir, muy alta, con una cosa muy sencilla. ¿De acuerdo? Bueno, introducción. Lo primero, supongo que habréis oído hablar de esto, supongo que tendréis al menos una noción básica de lo que es, sobre todo está muy de moda, habréis escuchado hablar de ello en las televisiones, en los periódicos, pues es la disciplina que estudia el desarrollo y la implementación de algoritmos que permite a las máquinas aprender conceptos a partir de datos. ¿De acuerdo? Bien, a partir de datos. Luego, la primera idea fundamental es que la capacidad de aprendizaje de una máquina está limitada por la calidad y la cantidad de los datos que nosotros suministremos a la máquina. ¿De acuerdo? Si tenemos muy buenos datos y muchos datos, aprenderá muy bien. Si tenemos pocos datos o malos datos, aprenderá mal. ¿De acuerdo? Situaciones típicas en las que se plantean estos problemas. Claro, el aprendizaje automático tiene su entorno de aplicación, no se puede aplicar a cualquier problema. ¿De acuerdo? Os voy a poner dos ejemplos muy típicos en ciberseguridad que están muy estudiados. El primero, como os digo, es el caso de estudio que veremos luego si tenemos un poco de tiempo y consiste en la detección de emails de spam. El planteamiento siempre surge de esta manera. Un usuario quiere encontrar una manera de predecir si un email es spam o no es spam. Lo que el usuario sospecha es que la predicción está relacionada con el contenido de ciertas palabras dentro del correo electrónico. ¿De acuerdo? Lo que hace el usuario es recopilar emails de spam y quiere una solución empírica. Por ejemplo, detección de URLs maliciosas. Cuando vais al buscador, os metéis en una página web, puede ocurrir que esa página web, al sitio donde os dirige, haga cosas malas. Bien, bueno, pues el usuario quiere encontrar una manera de predecir si una URL es maliciosa o no es maliciosa sin necesidad de acceder al contenido. Si no tiene acceso al contenido, ¿qué es lo que tiene? Simplemente la cadena textual de la URL, ¿de acuerdo? Sospecha que la predicción está relacionada con las características del nombre de la URL, la longitud del hostname, la longitud del path, conteo de ciertos caracteres, etcétera, etcétera. Y luego lo que el usuario hace es recopilar URLs maliciosas conocidas y no maliciosas y quiere una solución empírica. ¿De acuerdo? Bien, normalmente lo que tenemos es algo así. Sabemos que existe cierto patrón en un problema dado,
no podemos hacerlo explícito matemáticamente. Obviamente, si encontramos la formulita que nos dice esto es spam o no es spam, pues no hay métodos estadísticos que valgan, es decir, lo podemos hacer, pero obviamente siempre será peor que el usar la fórmula cerrada que tenemos. Y disponemos de datos, eso siempre es fundamental, ¿de acuerdo? Si habéis visto los dos ejemplos que he mencionado anteriormente, cuando hablaba de emails de spam, decía el usuario sospecha que el que sea spam o no spam está relacionado con la aparición de ciertos caracteres dentro del email, con la aparición de ciertas palabras dentro del email, etcétera, etcétera. Lo mismo para las URLs, ¿de acuerdo? Este proceso de decidir qué variables, cuáles son los aspectos que determinan completamente el concepto, se llama lo que conocemos como extracción de características. Esencialmente consiste en caracterizar el problema. Segunda idea fundamental, la capacidad de aprendizaje de una máquina siempre está limitada por lo bien que esté caracterizado el problema. Pensad, por ejemplo, una cosa muy simple, queréis, por ejemplo, predecir cuando un animal es mamífero o no es mamífero. Podéis extraer como características, tiene orejas, no tiene orejas, tiene patas, no tiene patas, tiene 2 patas, tiene 4 patas. Bueno, podéis sacar algo. Ahora, si viene uno y os dice, pone huevos, no pone huevos, pues la solución que obtendrá al aplicar esto pues será perfecta, ¿vale? Entonces, la capacidad de aprendizaje, insisto, viene limitada por dos cosas, cantidad y calidad de los datos y por lo bien que esté caracterizado el problema. Las dos cosas son trabajo de las personas, no de las máquinas, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos un problema planteado, vemos que se puede aplicar el aprendizaje automático, lo hemos caracterizado. Normalmente viene caracterizado en términos de variables que se pueden hacer numéricas. Hemos recopilado datos y al final lo que tenemos es una tabla de datos. Todas las características que hemos cogido, con todos los ejemplos, todos los emails, por ejemplo, todas las URLs, los valores de las características para cada uno de los ejemplos. Y bueno, en el caso de spam tenemos la clase que quiere decir si es spam, no es spam, si es spam, no es spam. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos al final, una tabla de datos. Y esto es con lo que vamos a alimentar nosotros a la máquina, ¿de acuerdo? Pero esto es trabajo del humano, de las personas. Bien, antes de nada, existen siempre dos tipos de aprendizaje. Cuando nos viene dada la columna clase o cuando no nos viene dada la columna clase. En el caso de que venga dada la columna clase, lo llamamos aprendizaje supervisado. En el caso de que no venga la columna clase, lo llamamos aprendizaje no supervisado. No supervisado lo utilizamos siempre que queremos encontrar grupos distinguidos dentro de un universo, sin decir explícitamente qué significa cada uno de los grupos. En el caso de aprendizaje supervisado hacemos lo mismo, pero decimos qué significa cada uno de los grupos. En el caso de spam, no spam, hacemos dos grupos, decimos este es el que se corresponde con spam, este es el que se corresponde con no spam. ¿De acuerdo? Y existen 4 tipos de problemas de aprendizaje fundamentales, aunque nosotros nos vamos a centrar en el primero. Los dos primeros son muy similares, desde luego la formulación matemática es prácticamente equivalente, pero en esta charla vamos a centrarnos en la clasificación. Bueno, tenemos clasificación cuando la variable clase toma una cantidad de valores finita, ¿vale? Distinguimos clases dentro de un universo. Regresión, cuando esos valores, la cantidad de valores que toma la variable clase, no es finita. Pensad, por ejemplo, que queréis predecir el precio de una vivienda. El precio es un número real. ¿De acuerdo? Seguramente tengáis los posibles valores que toma el precio, pues desde 0 hasta lo que sea, y es un continuo. ¿De acuerdo? Es un problema de regresión. Luego tenemos problemas un poco más especiales, ranking y agrupación. El ranking, podéis pensar en el problema de búsqueda de páginas web. No voy a decir buscadores concretos, pero funcionan como funcionan con este tipo de técnicas. O en agrupación, por ejemplo, identificar comunidades dentro de redes sociales muy numerosas. Conocéis las redes sociales, si estáis en redes sociales, muchas cosas de las que hay por debajo tienen que ver con el aprendizaje automático, con problemas tipo ranking, agrupación y clasificación. ¿De acuerdo? Bien, un poco, ya que hemos dejado clara la idea fundamental y un poco el entorno de aplicación de este tipo de técnicas, lo que quiero hacer es introducir el primer modelo y mientras introduzco el primer modelo seguir introduciendo ciertos conceptos fundamentales, ¿vale?
El modelo más básico de aprendizaje automático, que todo el mundo aprende al principio, es el perceptrón. Y es una cosa muy sencilla. Antes de ir con el ejemplo concreto, introduzco algunas cuestiones más. El concepto aprender. Pensad en los ejemplos que hemos visto antes, email spam, URL maliciosa. Una vez que se hace todo el trabajo de recopilación de datos, de caracterización, uno puede ver el concepto como una aplicación que va de X, donde X es de tantas variables como características hayas extraído. Ahí, si es un problema de clasificación, por ejemplo, spam no spam, y es un conjunto de dos elementos. 0 y 1, por ejemplo, el 0 se lo asignas a no spam y el 1 spam. ¿Vale? Luego, una vez caracterizado el problema, el concepto aprender simplemente es una aplicación. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es un modelo de Machine Learning o un modelo de aprendizaje o un conjunto de hipótesis? Pues una cosa muy sencilla, es simplemente un conjunto de funciones entre los mismos espacios en los que está definido el concepto aprender. ¿De acuerdo? Es en este conjunto de funciones donde se va a buscar el predictor final o el regresor final. ¿De acuerdo? Bien, el perceptrón es un modelo de aprendizaje automático. ¿Cuántos algoritmos existen para encontrar un predictor final dentro del modelo perceptrón? Pues hay muchos. ¿De acuerdo? Hay que distinguir entre lo que es el modelo de aprendizaje automático y lo que es el algoritmo de aprendizaje automático. El algoritmo siempre es lo que vamos a denominar algoritmo de entrenamiento. ¿De acuerdo? Bien, una cosa que veréis cuando veamos el perceptrón, cuando veamos el árbol de decisión, os lo anticipo ya, hay conjunto de funciones o modelos que son paramétricos, vienen terminados en función de parámetros y otros que no. El perceptrón será paramétrico, el árbol de decisión no. Eso es importante luego a la hora de estudiar los modelos como algo global. Ahí interviene la parte geométrica. ¿De acuerdo? Como os he dicho, el predictor o la hipótesis resultante es la función precisamente dentro de ese conjunto que nosotros hemos extraído de alguna manera y que mejor aproxima la función concepto. Y ese predictor es lo que vamos a utilizar para empezar a predecir cosas cuando nos vengan datos nuevos que no han sido vistos antes por el algoritmo de aprendizaje. ¿Vale? Bien, el perceptrón. Os voy a poner el ejemplo en dos variables. Pensad que tenemos un problema que está caracterizado por dos variables, car1, car2. ¿Vale? El perceptrón se define así. El perceptrón son las funciones de esta manera. Es el signo de A por K1 más B por K2 más C. Si os fijáis lo que hace esto lo que hace es introduciros una recta en el plano, os divide el plano en dos, y lo que está por encima, signo positivo, pertenece a una clase, y lo que está por debajo, signo negativo, pertenece a otra clase. Tan sencillo como eso. ¿De acuerdo? Probablemente en muchos libros, si lo miráis por ahí, encontraréis esta forma de representarlos. Es la forma neuronal de representar un perceptrón. Fijaos, os entra una variable, os entra otra variable, hacéis la operación AX1 más BX2 más C, cogéis el signo y lo que os sale es esto. ¿Vale? Esto es lo que en la jerga de este ámbito de aprendizaje automático es lo que se conoce como neurona. El perceptrón es una neurona. Ya podéis pensar lo que va a ser una red neuronal, pues un montón de perceptrones conectados entre sí. ¿De acuerdo? Bien, solo una pequeña cuestión desde el punto de vista geométrico. Obviamente tenemos una aplicación de R3 en H2. H2 es el conjunto del modelo perceptrón con dos características. A cada terna de números le podemos asignar una función dentro de ese conjunto de funciones, obviamente. ¿Vale? Ahora pensad también qué es lo que pasa cuando yo me cojo un perceptrón concreto, es decir, A, B, C concretos, y los multiplico los tres términos por un número real positivo. El perceptrón no cambia. La asignación de signo, la asignación de clase no cambia. ¿De acuerdo? Luego, no penséis en el perceptrón como R3, es algo un poco distinto. Hay que quitarle esa acción de ese grupo R+. ¿De acuerdo? Lo digo simplemente porque hay una teoría, hay una rama del aprendizaje automático que estudia los modelos paramétricos desde un punto de vista geométrico y esto es importante. ¿De acuerdo? Luego lo veremos al final cuando hablemos de más matemáticas. Hay una rama del aprendizaje automático que se dedica a estudiar cuál es la dinámica de aprendizaje de un algoritmo concreto. Es decir, en cada iteración obtienes
un perceptrón concreto hasta que llegas a un punto de convergencia y te quedas con ese. Hay veces que esa línea de aprendizaje, esa curva de aprendizaje pasa por regiones que llaman singulares, problemáticas, y lo que hace es producir retrasos en el algoritmo de aprendizaje, ¿vale? La parte geométrica de los modelos es importante. Esto ya lo he dicho, el entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático, lo que se conoce como entrenamiento es simplemente el proceso de búsqueda dentro de ese conjunto de funciones de aquella función concreta que mejor aproxima la función concepto, ¿vale? Eso es lo que se conoce como entrenamiento en aprendizaje automático, ¿de acuerdo? Ahí es donde interviene lo que se conoce como algoritmos de aprendizaje automático. Tú coges un modelo, tienes muchas maneras, muchos procesos de llegar a ese predictor final. Cada algoritmo distinto sigue caminos distintos, implementa las cosas de forma distintas. ¿De acuerdo? Bien, os dejo aquí el algoritmo del perceptrón, que es el algoritmo más básico para implementar el perceptrón, y es una cosa muy sencilla. Si lo pensáis un poco bien, está más o menos claro porque funciona así. Lo que hacemos siempre es inicializar el perceptrón, cogemos un punto inicial dentro del espacio de perceptrones, y lo que hacemos siempre en cada iteración es buscar una fila de nuestra base de datos que esté mal clasificada, es decir, cogemos un perceptrón inicial, cogemos una fila, predecimos con ese perceptrón inicial y si no coincide con la clase real, nos lo cogemos. ¿De acuerdo? Llamamos CL al valor de la clase, el ejemplo mal clasificado, y X son las características de dicho ejemplo. Bueno, pues actualizamos de esta manera. Los nuevos coeficientes van a ser los viejos coeficientes más la clase por X y, menos. ¿De acuerdo? Paramos cuando alcancemos un número máximo de iteraciones. Por ejemplo, no lo he puesto aquí, pero bueno, queda, yo creo que bastante claro. Bien, hablaremos, iba a contar una cosa, pero creo que es mejor pasar a lo siguiente. Eso es lo que es un perceptrón. Como os he dicho antes, el perceptrón es lo que se conoce como neurona. Entonces vamos a hablar ahora de qué es una red neuronal o un perceptrón multicapas. Son las redes neuronales más básicas. Tiene que ver lo básico, lo sencillo que sea, tiene que ver con la estructura de la red, ¿de acuerdo? En este caso, lo que quiero comentar es lo siguiente. Claro, la idea es cómo tratar de generalizar esto que os he dicho, que es un perceptrón. Lo que os he dicho primero es, bien, podemos generalizar cogiendo muchas neuronas, muchos perceptrones y conectándolos entre sí. Pero también podemos incidir en la función, esa signo, que aparecía como parte básica de la definición del espacio de perceptrones. Podemos cogernos, por ejemplo, lo que se llama función sigmoide. Es una especie de función signo, pero suavizada. ¿Qué es lo que va a conseguir esto? Fijaos lo que hacía el perceptrón. Cogía una recta que dividía el plano y decía de forma rotunda, todo lo que aparezca por encima es de una clase, todo lo que aparezca por debajo es de otra clase. El hecho de suavizarla lo que hace es introducir matices. Todo lo que aparezca por encima, pero muy alejado de la recta, es de una clase. Todo lo que aparezca por debajo, pero muy alejado de la recta, es de la otra clase. Lo que aparezca por encima o por debajo, pero esté muy cerca de la recta, bueno, podemos decir que la probabilidad de que pertenezca a esta clase es tal o es cual. Introduce matices. ¿De acuerdo? En cualquier caso, podemos definir este conjunto de funciones. El conjunto de funciones que es el perceptrón, pero sigmoidal. Es decir, cogíamos el AX más BI más C y en vez de aplicar luego la función signo, lo que hacemos es aplicar esta función signo suavizada. Y al final las funciones que tenemos son de esta forma. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Como os he dicho antes, esta es la forma de representar un perceptrón normalmente en el ámbito del aprendizaje automático. Y lo que es un MLP o un perceptrón multicapa o una de las redes neuronales más básicas es simplemente conectar perceptrones entre sí, pero de una forma un poco específica. Dividimos los perceptrones por capa, cada perceptrón de cada capa se conecta a los perceptrones de la capa siguiente, pero no entre los perceptrones de la misma capa. ¿De acuerdo? Luego los valores, una vez introducidos, se van transmitiendo en cascada hasta el perceptrón final que te da el valor final. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un perceptrón multicapa. Bien, respecto a esto, claro, os estoy contando aquí el perceptrón multicapa, y yo os diré que esto se puede aplicar y clasifica bien emails de spam, pero esto tiene un sentido, es decir, hay una pregunta de por qué esto funciona. ¿De acuerdo? Bien, la principal razón por la que funciona
es precisamente por este teorema, el teorema de aproximación universal de Zibenko. Hay otros enunciados un poco más generales, disminuyendo las condiciones sobre las funciones, que tienen su demostración, ¿vale? Esto es del 89, fijaos que es relativamente viejo. La razón por la que hay un boom ahora de todo esto es porque la capacidad tecnológica ahora, la capacidad de procesar y computar, es mucho más alta que hace 20 años, ¿vale? Pero estas cosas existían ya hace tiempo. Si os fijáis, si cada una de estas neuronas tiene su expresión matemática, como están conectadas en cascada, uno puede cogerse, por ejemplo, una sola capa oculta y puede calcularse la expresión matemática de lo que te queda, y lo que te queda siempre es esto. La f mayúscula, recordad, es la función sigmoide, ¿vale? Bien, que dice el teorema de aproximación universal, que el conjunto de las funciones de la forma p de x es denso en el conjunto de funciones continuas en intervalo 0, 1, a la m. ¿De acuerdo? Esto se puede generalizar más, pero os da una idea de lo que está pasando aquí. La probabilidad de encontrarte con una función de este tipo cuando te estás navegando por este mundo, pues es muy alta. Casi todas, de hecho, son de este tipo. ¿De acuerdo? ¿Entendéis la idea por dónde va? ¿De acuerdo? Es el teorema fundamental de la teoría. De aquí empieza todo. Uno puede cogerse cualquier función, concepto, y si es de este tipo, sabe que la probabilidad de encontrar un perceptrón multicapa con una capa oculta, o la probabilidad de que sea un perceptrón multicapa con una capa oculta, pues obviamente es muy alta. Entonces, uno se mete en el modelo perceptrón multicapa, implementa algoritmos de búsqueda, siempre tratando de minimizar cierta función de error. ¿Entendido? Bien, respecto a esto, y no lo he puesto aquí, quizás, como hay un poco de tiempo, os he puesto el algoritmo más básico de búsqueda del perceptrón, os voy a poner el algoritmo de búsqueda del árbol de decisión, lo veremos luego. Este es un poquito más complicado y no introducido, pero sí que me gustaría deciros cuál es, desde el punto de vista matemático, la idea clave para poder implementar o dar el algoritmo de búsqueda dentro del conjunto de funciones perceptrón multicapa. Y es una cosa muy, muy sencilla, que seguramente hayáis visto ya, si habéis dado análisis numérico o cosas de este tipo. Pero pensad, por ejemplo, en una parábola, ¿de acuerdo? No sé si se ve bien. Vale. Bueno, no sé si se ve algo, intentaré escribir un poco fuerte. Claro, ¿qué es lo que puede hacer uno para tratar de encontrar de forma numérica el punto mínimo de esta función? Uno puede inicializar y lo que quiere siempre es ir acercándose al punto 0, que es el que te da el punto mínimo. Cuando estás a la derecha del punto mínimo, observad que la pendiente de la recta tangente a la parábola en este punto, es decir, la derivada de la función, es positiva. Luego, ¿qué queremos hacer? Si queremos saltar ahí, lo que tenemos que hacer a x0 es restarle algo. Bueno, pues restamos la derivada. Esto nos sirve también para puntos iniciales que están a la izquierda de 0, también. Porque en este caso la pendiente es negativa y lo que queremos es sumar menos por menos más. Luego la misma fórmula nos sirve para ir acercándonos al punto inicial si estamos a la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Estas derivadas pueden ser muy grandes. Puede ocurrir que empecemos a transitar de un lado a otro. Lo que se hace siempre es poner un coeficiente numérico mucho más pequeño que 1, pero obviamente positivo, ¿vale? Para suavizar el tránsito. Si os acercáis a un libro y os miráis cuál es el algoritmo de implementación, que se suele llamar, para el perceptrón multicapa, que se suele llamar descenso por gradiente, veréis esta misma expresión, pero donde aparece una derivada aparece un gradiente, donde aparecen numeritos aparecen vectores, etcétera, etcétera. Y la única razón de ser de ese algoritmo, pues es esta.
¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. Bien, hemos visto dos modelos, los dos son paramétricos, como os dije antes. Vamos a ver un modelo más que es no paramétrico, el árbol de decisión. Bueno, un árbol de decisión, pues podéis hacer una idea de lo que es. Podríamos, por ejemplo, pensar en si un banco quiere saber si puede o debe dar el crédito a una persona o no, pues puede plantearse como variables o caracterización cómo de grande es el crédito, el tiempo que lleva trabajando, el salario que tiene, lo que sea. Y en función de los valores puede ir tomando decisiones hasta llegar a un punto final en el que la combinación de todos los valores te pueda decir si debes darlo o no debes darlo, ¿vale? No voy a entrar en la definición formal, tiene que ver con teoría de grafos, etcétera, etcétera. Simplemente os pongo un ejemplo y yo creo que queda clara la idea. ¿De acuerdo? Claro, aquí la cuestión, fijaos, bueno, un modelo de aprendizaje decimos que es un árbol de decisión si las funciones que lo conforman son de tipo árbol. Fijaos que una vez que tenemos implementado algo de este tipo, esto determina una función. Para cada vector de valores podemos ir recorriendo el árbol hasta obtener valor concreto. Para cada vector de valores le asignamos un número, 0 y 1, spam no spam, o sí o no, o lo que sea. ¿De acuerdo? Luego, todo árbol de decisión de este tipo te da una función. Un modelo de aprendizaje se dice que es un árbol de decisión si las funciones que lo conforman admiten un modelo tipo árbol. No depende de parámetros. ¿De acuerdo? Claro, aquí la cuestión, fijaos que la idea que uno tiene que tener en la cabeza a la hora de querer buscar o construir el árbol de decisión que mejor se adapta a los datos que nosotros le damos de comer a la máquina, cambia completamente respecto a los dos modelos anteriores. ¿De acuerdo? Bien, el problema que encontramos es tomar la decisión de cuál va a ser. Lo primero que tenemos que decir es cuál va a ser la variable raíz. Pero fijaos una cosa, una vez que sabemos cómo encontrar la variable raíz, podemos hacer divisiones en tantas divisiones como posibles valores toma esa variable, y en cada uno de estos puntos podemos volver a utilizar la misma técnica para encontrar ahora la variable raíz en ese punto, la variable raíz en ese punto y seguir construyendo. Luego, la idea fundamental es cómo averiguar cuál es la mejor variable raíz para los datos de los que dispongo. ¿De acuerdo? Bien, para seguir un poco más en esta idea general, bueno, esto es lo que os acabo de decir. Si la característica que hemos elegido como raíz toma valores 0 y 1, entonces tendremos dos ramas. Cuando esa variable toma el valor 0, cuando esa variable toma el valor 1. ¿De acuerdo? A una de ellas, y esto lo pongo aquí, le asignamos el subconjunto del conjunto de datos correspondiente a aquellas filas en las que la variable car1 tomaba ese valor, y aquí pues nos cogemos el otro subconjunto de datos, el subconjunto de datos del conjunto de datos inicial, en el que la variable car1 toma el valor 1. ¿De acuerdo? Una vez que fijamos una variable, podemos hacer una descomposición del conjunto de datos que tenemos en ese nodo, en tanto subconjuntos de datos como posibles valores tome la variable. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, es lo que os comentaba, el mismo criterio, el mismo método que podemos dar para encontrar la variable raíz nos va a servir para encontrar el resto de variables, ir construyendo el árbol en cascada, hasta que se agote las variables. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo decidimos? ¿Cuál es el criterio que utilizamos? Aquí intervienen muchas cosas. Hay tantos algoritmos de implementación de árboles de decisión como métricas queramos encontrar o dispongamos de ellas para tomar esa decisión de cuál es la mejor variable, la variable que mejor discrimina. ¿Vale? En este caso voy a daros el algoritmo ID3, que se llama ID3, y que utiliza como función métrica la entropía de la información. ¿Vale? No sé si conocéis esta función, si no la habéis visto ya a lo largo del grado, seguramente que en algún momento la veáis. Bien, si X es un mensaje y X u Y son sus posibles estados, pues define la entropía como menos el sumatorio sobre Y de la probabilidad de que ocurra el estado X u Y por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de que ocurra el estado X u Y. ¿Vale? Esto tiene un sentido y lo que a nosotros nos interesa es la interpretación a mayor entropía, mayor desorden, menor capacidad de predicción. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que queremos hacer siempre? Reducir la entropía. Vamos a ir buscando para cada nodo a aquella variable para la cual el conjunto de datos que disponemos en ese nodo tiene menor entropía. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que os pongo aquí?
Fijado el conjunto de datos, donde la variable clase i toma valores, por ejemplo, de 1 hasta n, definimos la entropía de ese conjunto de datos, pues como nos dice Shannon, que hay que definirla. P sub i es la proporción de filas en D que tienen la clase i, igual a i. ¿De acuerdo? Si cari es una de las características, una de las variables, tiene con posibles valores v1, vl, definimos la entropía con respecto a esa variable, pues de esa manera. ¿De acuerdo? Esto es la entropía de cada una de las características del problema. Insisto, lo que queremos hacer es, para el nodo raíz, encontrar aquella variable que menor entropía tiene. Esa es la métrica que utilizamos para discriminar. ¿De acuerdo? Una vez que lo tenemos, hacemos divisiones, tantos valores toma esa variable, y ahora en cada uno de esos siguientes nodos repetimos el proceso. En cada uno de ellos tenemos un subconjunto de datos y volvemos a coger aquella característica que menor entropía tiene para esos datos. Y vamos construyendo en cascada. ¿De acuerdo? Es lo que os pongo aquí. Si todas las filas, bueno, es una cuestión inicial, insisto en que escogemos la característica cari con menor entropía, generamos un nuevo vértice con cari, para cada valor vi de cari tenemos el subconjunto de datos correspondiente y repetimos en el proceso, todo el proceso desde el paso 2. ¿Vale? Si la parada no se produce por sí misma, pues paramos cuando no queden más características. ¿Entendido? Así de sencillo. Antes del caso de estudio, porque yo no sé si me va a dar tiempo ya con la hora que es. Sí, tenemos tiempo. Vale, lo que quería hablar en la charla de hoy era simplemente hacer esta introducción al aprendizaje automático, que veáis los tres problemas o los tres modelos básicos, que desde el punto de vista matemático es algo relativamente sencillo de entender, ¿de acuerdo? Y lo que os comentaba al principio es que si uno se adentra también, uno puede adentrarse un poco en la teoría y obviamente las matemáticas se vuelven cada vez más difíciles, ¿de acuerdo? En cualquier caso, es algo muy transversal dentro de las matemáticas. Tenemos aplicaciones en geometría, tenemos aplicaciones en álgebra, tenemos aplicaciones en topología, en teoría de singularidades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay una teoría, hay una componente, una parte muy fuerte de geometría, sobre todo de geometría algebraica, en toda esta teoría de aprendizaje automático. No tanto para dar algoritmos de implementación de modelos, sino para estudiar esos modelos como entes abstractos. ¿De acuerdo? Geometría tropical, desde el punto de vista del álgebra, también muy importante. Podemos dar, fijaos, cuando hemos definido perceptrón, redes neuronales, estamos siempre asumiendo por debajo que los coeficientes son números reales, que todos los valores que aparecen en las tablitas son números reales, pero podemos encontrar casos un poco más complejos, en los que esos valores igual son números complejos, o quizás se puede caracterizar un problema de tal manera que las variables que lo caracterizan tomen, por ejemplo, valores en una álgebra de Clifford. Y se pueden implementar perceptrones, redes neuronales, con valores en sitios un poco más complicados que el cuerpo de los números reales. ¿De acuerdo? Y funcionan muy bien a la hora de clasificar imágenes. Por ejemplo, las redes neuronales complejas, o de aprender o predecir transformaciones geométricas, en el caso de la álgebra de Clifford. Topología y una parte teórica muy importante en aprendizaje automático, que es el Topological Data Analysis. Tiene que ver sobre todo con reducción de dimensionalidad. Fijaos, por ejemplo, yo os voy a poner luego, si nos da tiempo, un caso de estudio, que tenemos, no sé, creo que eran 40 variables, 30 variables. Tenéis que entender que cuando uno aplica esto a la vida real, se puede encontrar con problemas caracterizados por miles, cientos de miles de variables, millones de variables. Hay una rama del aprendizaje automático que se llama reducción de dimensionalidad, cómo coger esas tablas de datos tan anchas y estrecharlas de manera que no se pierda información relevante. ¿De acuerdo? En toda esa parte interviene mucho, por ejemplo, esto que os comento aquí, del análisis de datos topológico. ¿De acuerdo? Bueno, hay más cuestiones donde puede entrar la topología algebraica, teoría de singularidades también. Una cosa que os comentaba antes, por ejemplo, cuando el modelo es paramétrico y os construís la variedad de perceptrones, la variedad de cualquier otra cosa, el espacio de esas cosas, muchas veces tiene una estructura
geométrica, muchas veces de geometría algebraica, y lo que ocurre es que hay zonas de esa variedad que te están dando, por ejemplo, el mismo objeto, de manera que cuando el algoritmo de aprendizaje pasa por esas zonas, no está haciendo nada y produce una ralentización del algoritmo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se conoce como la dinámica del aprendizaje. Y desde un punto de vista teórico tiene mucha importancia la teoría de singularidades. El teorema de Hironaka se utiliza mucho de una manera fundamental para hacer estudios teóricos de estos modelos, resolviendo las singularidades de la variedad del modelo y haciendo estudio ya arriba sin singularidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que os quería comentar. La parte básica y esencial de la teoría es realmente sencilla. Para vosotros que sois matemáticos y tenéis un conocimiento de matemáticas importante. Y lo que me gustaría enseñaros ahora es el caso de estudio. Bien, la parte teórica es muy accesible a vosotros, es algo sencillo. Lo que quiero mostraros es que implementar estas cosas con las herramientas que tenemos hoy en día es extraordinariamente sencillo, al menos las partes, los modelos básicos, y podemos alcanzar resultados muy, muy buenos, incluso simplemente utilizando modelos básicos, si el problema está bien caracterizado y tenemos datos. ¿De acuerdo? Entonces, si me permitís, en los últimos minutos que me quedan, voy a poneros la implementación que he hecho, en este caso sencillo. Bueno, esto es un lenguaje, se llama Python, es un lenguaje de código libre, lo podéis, muy fácil de instalar, muy fácil de utilizar. Más allá de estas cuestiones, son librerías del propio lenguaje que se importan para utilizar funciones dentro de las librerías que nos facilitan mucho la vida, pero como podréis comprobar, la implementación de todos estos modelos para un caso concreto y particular es algo relativamente sencillo que si uno pues conoce el lenguaje de programación puede escribir e implementar en 15 minutos, 20 minutos. ¿De acuerdo? Te lo voy a tener que pasar a mano, yo creo. Fijaos, lo que he hecho aquí ha sido simplemente cargar unos datos, son datos públicos. Como os dije antes, el caso de estudio es el caso de email de spam, no spam. Insisto, son datos públicos, pues personas que han recopilado emails de spam, han hecho una caracterización. La caracterización viene dada por estas variables. Fijaos que son frecuencias. La frecuencia con la que aparece esta palabra make, la frecuencia con la que aparece la palabra address, la frecuencia con la que aparece la palabra all, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de características de variables que utilizan para caracterizar el concepto spam, no spam. Y vamos a ver que realmente funciona, con una tasa de acierto relativamente alta. ¿Vale? Cada una de las filas se corresponde con un email, se ha cogido un email, se ha hecho los conteos de ese email y se ha puesto sus valores numéricos. Y así con todos ellos. Hay 4.000 filas, 4.000 ejemplos, creo. ¿De acuerdo? Bien, lo que hay que hacer ahora es preparar los datos. Aquí lo único que hago es quedarme, por cierto, os lo quiero enseñar también, si vamos a la derecha del todo, lo que tenemos es, creo que no aparece aquí, aparecía en otro sitio. Por aquí tenemos, en algún lado tenemos la columna de clase, ¿vale? Que es la columna que tengo aquí. Esto es importante. Fijaos que estoy dividiendo, lo que hago aquí es simplemente dividir el conjunto de datos, me cojo el 33% de los datos de forma aleatoria por un lado y el 67% de los datos restantes por otro lado. Fijaos una cosa, y esto es importante, a la hora de determinar si un modelo ya entrenado lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Tenemos que entrenarlo con unos datos. Obviamente, una vez entrenado con esos datos, si lo ponemos a predecir sobre esos mismos datos, el resultado va a ser bueno. Es decir, es como cuando un alumno se coge los problemas de una asignatura y los memoriza, llega al examen, le pone el mismo problema y lo va a hacer bien. Pero no se trata de memorizar, se trata de entender. Entonces, lo que vamos a hacer es entrenar el modelo con el 67% de los datos y aplicarlo, hacer las predicciones sobre el otro restante por ciento de los datos, sobre el 33% de los datos. Es decir, queremos hacerle la pregunta, ¿ha entendido lo que ha aprendido? ¿De acuerdo?
Bien, lo que hacemos es cargar los 3 modelos. Todas estas librerías que aparecían al principio son para poder cargar los modelos de forma automática sin tener que hacer implementaciones por cuenta propia, ¿vale? Estoy utilizando una librería del Python que se llama scikit-learn, donde viene todo lo esencial y básico de la teoría de aprendizaje automático ya implementada, y es código libre, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo único que hago es cargar el perceptrón, es cargar el árbol de decisión y es cargar el MLP. Cargado, no entrenado todavía, ¿de acuerdo? El punto fit lo único que hace es entrenar estos modelos pues, con los datos de entrenamiento. Le estoy pasando los datos de entrenamiento y para cada dato sus clases, ¿de acuerdo? Bien, aquí ya están entrenados. Vamos a ver cuáles son las predicciones de los modelos. Lo que hago ahora es predecir sobre los datos de test. Saco mis predicciones sobre los datos de test y comparo esas predicciones con las clases de los datos de test, ¿de acuerdo? Y veo qué tal de bien lo ha hecho. Pues, por ejemplo, aquí la tasa de acierto del perceptrón es de 0,66. Bueno, es más de 0,50, lo cual siempre está bien, pero no es un modelo que lo esté haciendo especialmente bien. Quizás no haya entendido bien lo que ha aprendido, memorizado. Fijaos ya cuando pasamos al árbol de decisión, la tasa de acierto es del 90%. Y cuando pasamos a la red neuronal, al perceptrón multicapa, es casi del 92%. De cada 100 emails que cojáis, caracterizados, como os dicen estos señores que debe ser caracterizado, bueno, pues os asegura, quizás no el 92%, porque esto depende de los datos, pero con una tasa de acierto muy alta podréis decidir si es spam o no es spam. ¿De acuerdo? Bien, obviamente, visto esto, uno cogería y diría, bueno, pues el modelo que mejor lo hace y ese que voy a coger es la red neuronal. Y lo único que pongo aquí es simplemente poneros sobre aviso, si os llama la atención, os gusta esto y quieres echarle un vistazo, existen métricas para tomar la decisión de cuál es el mejor modelo, más allá de la tasa de acierto sobre datos que nunca ha visto. ¿De acuerdo? Las matrices de confusión. Hay veces que tenéis 2 modelos con la misma tasa de aciertos y, sin embargo, los falsos negativos son muy altos y los falsos positivos son muy bajos. Y vosotros lo que queréis o lo que penalizáis más es la otra cosa con respecto a la primera. Bueno, queréis igual quizás coger un modelo cuya tasa de acierto en datos no vistos antes sea un poquito más baja, pero que esto esté más equilibrado. ¿De acuerdo? Más métricas. Esto es importante, las curvas de aprendizaje. La manera de implementarlo es un poco técnica, pero intuitivamente lo que se hace es lo siguiente. Para construir estas gráficas, estas curvas, lo que se hace es entrenar y testear los modelos con el 20% de los datos, con el 30% de los datos, con el 40% de los datos, con el 50% de los datos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que uno espera? Fijaos, lo que se está haciendo aquí es, esto es una manera de, pensad en la curva verde, como la tasa de acierto en los datos de test. La curva roja lo que os está diciendo de forma intuitiva es lo que realmente está haciendo o su capacidad de generalización en el problema, ¿vale? La cuenta se hace de forma parecida. ¿Qué es lo que uno quiere? Que la capacidad de predicción del modelo en datos que no haya visto antes se acerque lo más posible a su capacidad de generalización. Lo que queremos cuando dibujamos estas curvas es que vayan convergiendo la una con la otra y obviamente estén lo más cercano al 1 posible. Esta es la curva que sale para el perceptrón. Bien, converge. Bien, vale, sabe generalizar. Lo que pasa es que lo sabe generalizar mal. ¿Vale? Esta es la del árbol de decisión. Bueno, hay una convergencia entre las dos, pero hay un pequeño gap ahí que podría ser salvable. Y esta es la del perceptrón multicapa, más alta, igual de alta que la del árbol de decisión, pero la convergencia es total, ¿de acuerdo? Ahora aquí podríamos decidir ya, de una manera muy segura, que el mejor modelo para poder hacer la predicción de spam no spam, en términos de la caracterización que hemos dado, es el perceptrón multicapa, ¿de acuerdo? Y bien, pues esto es lo que quería contar. Al final me han sobrado 5 minutos, pero bueno, muchas gracias a todos.